Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque suena muy formal, tiene que ver directamente con nuestra vida cotidiana, los derechos humanos, la cultura de la paz y una organización que lleva más de 70 años trabajando para que el mundo no se destruya a sí mismo. Hoy hablamos de la ONU. Soy Alejandra y me acompañan André, Luis, Avi y Alessandro. ¿Cómo están todos? Muy bien, y con ganas de arrancar, porque la ONU tiene mucha tela de dónde cortar. Totalmente. Hay cosas que la gente no sabe de esta organización y que son bastante interesantes. Y yo creo que cuando uno entiende para qué existe realmente, cambia la perspectiva. Exacto, no es solo una institución lejana, tiene que ver con nosotros también. Bueno, André, arranquemos por el principio. Para alguien que nunca ha escuchado de la ONU, ¿qué es exactamente? Claro, la Organización de las Naciones Unidas fue fundada en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El contexto era devastador, millones de muertos, ciudades destruidas y la humanidad con una pregunta urgente sobre la mesa. ¿Cómo evitamos que algo así vuelva a pasar? La respuesta fue crear una organización internacional cuyo objetivo principal fuera mantener la paz y fomentar la cooperación entre países. ¿Y dónde tiene su sede? En Nueva York, Estados Unidos, y actualmente 193 países forman parte de ella, lo que la convierte prácticamente en una organización de alcance global. Es impresionante ese número. Significa que casi todos los países del mundo están sentados en la misma mesa, al menos en teoría. Y eso es importante porque uno de sus objetivos es precisamente fomentar relaciones amistosas entre naciones. No solo resolver conflictos cuando ya explotaron, sino prevenirlos. Hay 5 objetivos principales que vale la pena mencionar. Mantener la paz y seguridad internacional, fomentar esas relaciones entre naciones, promover los derechos humanos, impulsar el derecho social y económico, y defender el derecho internacional. Son bastante amplios, ¿no? Pero tiene sentido que sean así de abarcadores. Muy bien, ahora, una pregunta que me parece clave. Una organización tan grande, ¿cómo funciona por dentro? ¿Quién toma las decisiones? Tiene varios órganos principales. El más conocido es la Asamblea General, donde todos los países miembros participan. Es como el Parlamento Global, cada país tiene una voz. Luego está el Consejo de Seguridad, que solo tiene 15 miembros y es el que realmente tiene el poder de actuar y cuando hay conflictos o amenazas de la paz. Es el órgano que puede autorizar intervenciones y sanciones. También existe la Secretaría General, que es dirigida por el Secretario General. Es básicamente quien lidera y representa a la ONU día a día. Y hay 2 más. La Corte Internacional de Justicia, que resuelve conflictos legales entre países, y el Consejo Económico y Social, conocido como ECOSOC, que coordina temas económicos y sociales. O sea que no es solo un organismo político, también tiene dimensiones jurídicas y económicas. Exactamente, y además de estos órganos, tiene organismos especializados muy conocidos como la UNESCO en Educación, Ciencia y Cultura, la OMS en Salud Mundial, UNICEF para la protección de la infancia y la FAO para alimentación y agricultura. Pasemos ahora a algo que va muy ligado a la ONU, los derechos humanos. Luis, ¿qué son exactamente? Los derechos humanos son el conjunto de facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene toda persona por el simple hecho de ser persona, independientemente de su nacionalidad, sexo, religión, origen o cualquier otra condición. Así los define la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Son inherentes a la dignidad humana. Y no son un favor del Estado. Eso es importante aclararlo. El Estado no te da derechos humanos, está obligado a respetarlos y a garantizarlos. Hay 4 principios fundamentales que lo sostienen. El primero es la universalidad. Los derechos humanos se aplican para todas las personas en todo el mundo sin excepción. El segundo es la interdependencia. Todos los derechos están conectados entre sí. No puedes garantizar el derecho a la educación si no garantizas el derecho a la alimentación, por ejemplo. Tercero es la indivisibilidad. No puedes dividir los derechos y decir, estos importan y estos no. Son un todo, no hay jerarquía entre ellos. Y el cuarto es la progresividad. El Estado tiene la obligación de avanzar continuamente en la protección de los derechos humanos. No puede retroceder, solo mejorar. Me llama la atención la interdependencia, porque muchas veces pensamos en derechos humanos solo como no me maten o no me torturen, pero en realidad abarca muchísimo más. Exactamente, Calvantello. En sus estudios sobre derechos humanos y educación jurídica, señala que entender los derechos humanos como un sistema integral es fundamental para que puedan ejercerse realmente, no solo declararse en papel.
Avi, hay un concepto que va de la mano con los derechos humanos y que a veces no le damos el lugar que merece, la cultura de paz. ¿Qué es? La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones y formas de comportamiento que se basan en el respeto a la vida, la dignidad humana, la no violencia y el diálogo. Cabello Tijerina y Vázquez Gutiérrez la definen como una cultura que rechaza la violencia y busca prevenir los conflictos atacando sus causas de raíz a través de la educación, el diálogo y la cooperación. Lo interesante es que no solo es ausencia de guerra. Muchas personas creen que paz es simplemente que no hay conflicto armado, pero la cultura de paz va mucho más allá. Así es, implica justicia social, igualdad, participación democrática, tolerancia, libre circulación de información y compromiso con el desarme. Es una forma activa de construir convivencia. Y tiene una conexión directa con los derechos humanos. Sin derechos humanos garantizados no puede haber verdadera cultura de paz. Son indisociables. Y sin cultura de paz, los derechos humanos quedan en papel mojado porque no hay entorno social que los respete. O sea que no son dos temas separados, sino las dos caras de la misma moneda. Perfectamente dicho. Y aquí viene lo que creo que es la parte más importante de este episodio. No basta con que existan leyes o declaraciones internacionales. ¿Qué necesita realmente una comunidad para involucrarse en la protección y promoción de los derechos humanos y la cultura de paz? Alessandro, ¿tú has pensado mucho en esto? Sí, creo que lo primero y más básico es la educación. Una comunidad que no conoce sus derechos no puede exigirlos. Y una comunidad que no conoce la cultura de paz no puede construirla. Esto no es educación solo en las escuelas, es educación en todos los espacios, familias, medios y organizaciones. Totalmente de acuerdo. Y añadiría, información accesible. No sirve de nada que existan documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos si la gente no puede acceder a ellos en un lenguaje que entienda. Yo agregaría la participación real, no simbólica. Las comunidades necesitan espacios concretos donde su voz tenga peso, asambleas, consultas, mecanismos de denuncia. Si la gente siente que su participación no cambia, se desconecta. También creo que hace falta confianza en las instituciones. Cuando una comunidad ha vivido violaciones sistemáticas de sus derechos sin consecuencias, es muy difícil que confíe en los mismos sistemas que se supone deben protegerla. Reconstruir esa confianza lleva tiempo y requiere acciones concretas. Y yo añadiría algo que quizás suena más cultural, pero es igual de importante: el sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva. Los derechos humanos no son solo un asunto individual. Cuando mi vecino no tiene agua potable, eso me incumbe a mí también. Eso conecta con la interdependencia de la que hablaba Luis antes. Lo que le pasa a otra en mi comunidad me afecta a mí. Exactamente. La cultura de la paz no se construye solo, se construye en comunidad. Para cerrar, me gustaría que cada uno dejara una idea que se quieran llevar de este episodio. En una sola frase. André, arranca tú. Que la ONU no es perfecta, pero representa el intento más serio que ha hecho la humanidad de ponerse de acuerdo para no destruirse. Que los derechos humanos no son un regalo del gobierno, son crudos por el simple hecho de existir. Amor y paz. Que la paz no es pasiva. La cultura de paz se trabaja, se aprende y se practica todos los días. Que el cambio empieza en la comunidad, no en los grandes organismos. Empieza contigo y con quien tienes al lado. Y yo me quedo con que informarse es el primer paso para actuar. Gracias a André, Luis, Avi y Alessandro por este episodio. Y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.